Hola queridos amigos, gracias por su gentil sintonía. Tenemos el día de hoy un tema muy importante en el podcast Conectados, el podcast del ISO Sucre. ¿Qué es Quito? Por la Fundación de Quito. Tenemos a dos personajes, dos historiadores, Alejandro Armijos y Héctor López Molina, con quien abordaremos este importante tema. ¿Qué es Quito, Alejandro? Bienvenido, Héctor. Bueno, esta pregunta, bastante complicada en realidad, ¿qué es Quito? Porque está atravesado de un sinnúmero de conceptos realmente de qué es Quito, qué es ser quiteño, todo eso. Desde mi perspectiva, yo veo que Quito es una ciudad que se ha creado, que se ha construido a lo largo de los siglos de diferentes culturas, se ha nutrido de diferentes culturas, se ha nutrido de diferentes nacionalidades, se ha nutrido de diferentes perspectivas del mundo y de la vida también, ¿no? Empezando con estas culturas precolombinas que existían en los valles de Turubamba, Iñaquito, estas culturas que se sintieron atraídas por primera vez por el territorio y que de las que tenemos precisamente en el oriente del Ilaló, tenemos los primeros vestigios de presencia humana en el territorio de lo que actualmente es Quito y el Ecuador en general, los más antiguos. Entonces creo que desde allí empieza a nutrir esta serie de migraciones, por así decirlo, vamos a llamarles migraciones, conquistas, el apelativo que se guste utilizar realmente es lo de menos, porque todos terminan conformando la ciudad que somos hoy realmente y la identidad que tenemos, que es una amalgama de diferentes culturas, ¿no? Entonces empiezan con estas culturas precolombinas, luego llega con esta invasión de los incas igualmente, que vienen trayendo otra perspectiva, igualmente ellos con una perspectiva, todavía no de estas ideas de Estado-Nación, que es lo que nosotros creemos que fue el Tahuantinsuyo, pero nada que ver realmente, sino con una perspectiva incluso religiosa que termina siendo similar, pero a la vez distinta de las que existían en estos lugares, que terminan imponiéndose una perspectiva lingüística distinta y que se empieza a nutrir. De ahí que aparece precisamente el quichua, que es una variante del quechua nutrida además por los idiomas que existían aquí antes de la llegada de los incas. Por eso son realmente para este punto, para muchos lingüistas, etnolingüistas, ya son idiomas distintos, ya no son solamente variantes lingüísticas, sino que el quechua y el quichua ya son variantes lingüísticas. Entonces ahí hay un segundo momento de que el ser humano aquí en esta zona de lo que actualmente es Quito se llega a nutrir realmente, ¿no? Luego viene la época hispana, que viene pues con un nuevo concepto religioso, igualmente un nuevo concepto lingüístico, un nuevo concepto arquitectónico que se maneja igualmente, ¿no? De ahí aparecen pues estas iglesias hermosas que tenemos en el centro histórico, que son realmente la arquitectura virreinal, porque lamentablemente de arquitectura virreinal no tenemos muchas muestras aquí en la ciudad de Quito, sino las iglesias que son realmente así como es como se veía el Quito colonial, ¿no? El Quito virreinal, con esas paredes blancas, lisas, sin tanto adorno, ¿no? Y ahí nos nutrimos nuevamente, ahí quizás es probablemente el momento en el que la identidad de Quito se transforma radicalmente, la más importante que ha habido, el momento más importante de transformación, ¿no? Luego ya vendrán las independencias, igualmente con la influencia inglesa, que llegan con los batallones británicos a América y particularmente aquí a Quito con el batallón Albion, que dejan descendientes en la ciudad, en el territorio ecuatoriano. Luego, en la primera época republicana, la aparición de las legaciones tanto inglesa como francesa, que son las primeras que llegan a establecerse en el Ecuador, y su aporte arquitectónico, estas lindas construcciones neoclásicas que nosotros vemos hoy en el centro histórico, que nos valió el tema de ser nombrados como Patrimonio de la Humanidad junto con la arquitectura virreinal, es un aporte de la arquitectura francesa a través de la legación francesa, que se dedicaban, además de la diplomacia, evidentemente como embajadores y cónsules, también a la arquitectura, ¿no? El Palacio de Carondelet, por ejemplo, las casas que tenemos en la Plaza de la Independencia en la época de Juan José Flores, él se ayuda de Teodoro Levetzari, por ejemplo, que es cónsul de Francia, para hacer esa transformación y dar desde la arquitectura ese mensaje de la república como algo sólido a través de la arquitectura. Entonces, ahí hay un segundo momento en el que Quito se transforma en el Quito que hoy conocemos y del que estamos tan orgullosos, esa arquitectura neoclásica, ¿no? Es decir, un paréntesis aquí, querido Héctor. La influencia no solamente fue española, sino francesa. ¿Y de qué otras nacionalidades? Inglesa. Tenemos después, ya en el siglo XX, tenemos la influencia de naciones de lo que ahora es el centro de Europa, ¿no? De lo que vendría a ser en la actualidad la República Checa,
de Alemania, ¿no? Que llegan estas personas huyendo de la guerra. Igualmente hay un segundo momento de influencia hispana con la llegada de la gente que huye en cambio de la Guerra Civil Española, igualmente, ¿no? Entonces, es un segundo momento en la historia, en la línea del tiempo. Ajá, no es que solamente la época virreinal hispana, es un momento en el que recibimos esa hay varios en la línea del tiempo. ¿Cuántos momentos hay para esta mezcla o esta influencia que hoy la tenemos en las familias? De España yo creo que hay unas dos, y creo que en la actualidad todavía existe, ¿no? De ahí, como te digo, pues estamos con estas tres, por así decirlo, ¿no? De ahí vendría la inglesa, la francesa, la de mediados del siglo XX, con las migraciones europeas huyendo de la Segunda Guerra Mundial, que ahí hay un montón realmente de nacionalidades que llegan y nos aportan, como decía, por ejemplo, con el tema del concepto que hoy tenemos de cómo se celebra la Navidad, con el árbol, el pavo, son cosas que no se hacían en el Quito antes de la llegada de estos migrantes, o se hacían muy esporádicamente, ¿no? Entonces, con esos cambios. Y yo creo que hoy vivimos ese nuevo cambio con ciertas migraciones que hemos tenido del continente igualmente, ¿no? Con migraciones cubanas, haitianas, colombianas, venezolanas, peruanas que hubo en algún momento igualmente. Y todo eso nos va nutriendo, a pesar de que las migraciones que vienen a nuestro mismo continente tienden a tener nuestra misma cultura, a fin de cuentas, ¿no? Pero como cada región tiene sus variaciones, en especial nos vamos las que son nutriendo. de Sudamérica, también venezolanas. Las que vienen del Imperio Hispano, Hispanoamérica, claro. Lo que le decimos Hispanoamérica realmente. Entonces, son más parecidas, pero de todas maneras esos matices regionales nos siguen aportando en la actualidad. Y nos seguirán aportando, ¿no? Porque sí. No es que ya se terminan las movilizaciones, el tema de las migraciones y esto. Y las migraciones internas. Entonces, aquí hacemos también un espacio para preguntarle a Alejandro. Cuéntanos, Alejandro, ¿para ti qué es Quito? Bueno, es una pregunta súper, digamos, un poco compleja porque ya tiene un ámbito filosófico, porque estamos hablando del ser de Quito. O sea, estamos hablando desde la parte de cómo entendemos ese ser que nos dice, bueno, tú eres quiteño. Cuando tú dices tú eres, estás asumiendo ya un papel ontológico, o sea, de preguntar, incluso metafísico. No como la metafísica de la metafísica del alma, no, la metafísica de causa-efecto, pero sobre todo la parte ontológica del estudio de la cosa, del ser de la cosa. Entonces ahí tenemos un punto esencial. Y bueno, asumo la parte de Héctor, pero Quito no sería Quito sin sin el sustrato hispano del siglo XVI, XVII y XVIII. Por ejemplo, las construcciones de las catedrales, por ejemplo, de la visión católica que tiene aquí los que llegaron y que se quedaron aquí. Muchos no se fueron. O sea, justo en la ponencia estamos hablando de qué apellidos se quedaron aquí y están todavía aquí. Y creo que muchos son vecinos de cada uno de vosotros. Creo que tienen un pariente con ese apellido y ni siquiera sabían que están ya aquí como 2 siglos, que más de ya 400 años. 500, ya mismo 500 años. Como les dije, ya en el 2050, solo la Catedral Metropolitana va a cumplir 500 años. Espero tener vida y salud de cumplir y llegar a ver que la catedral, llegué a ver la catedral a tener 500 años de existencia. Es decir, y es más, Quito en el 2034 cumpliría 500 años de existencia. De la Fundación Castellana, de la gobernación de Francisco Pizarro. Entonces, ese ser de lo que dice Héctor también es parte de, claro, tienes amalgamas de otras partes. Claro, no solamente español, ¿no? Lo que pasa es que el mundo hispano siempre ha sido muy inclusivo. El mismo hecho de, por ejemplo, y lo que expliqué, ¿no? Lo que pasa es que luego de Roma, digamos que la otra experiencia de Roma es la expansión de Castilla. ¿Qué hacían los romanos? Era incluirles a los otros, romanizarlos, que aprendieran su idioma, que aprendieran las leyes, y ese era. Pero en cambio la monarquía española no fue así. En cambio a los indígenas aquí se les respetó su modo de hablar. No se les obligó a hablar el castellano. Solo se les decía a los que iban a evangelizar que aprendiesen las lenguas de los nativos de aquí. Es más, aquí en Quito se creó una facultad, o mejor dicho, una carrera, lo que vendría a ser una carrera, para que los clérigos y todos los que quieran llegar a evangelizar aprendieran las lenguas de los nativos de aquí.
Sí. O sea, por eso sobrevive el quichua. Algo que pasa en la época de hoy, ¿no? Cuando vienen otras, de pronto, religiones a evangelizar a los pueblos no contactados, tienen un poco también que aprender su lengua para poder comunicarse. Eso en principio fue eso, ¿no? Lo que pasa es que recordemos, ¿no? El imperio español en su momento era el imperio católico. Católico en griego, ¿qué quiere decir? Universal. Es decir, que abrazaba a todos los pueblos. Porque esa era indistintamente. Esa era su visión del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Con la ruptura que tenemos, y ahí por eso digo, con Héctor podemos a veces tener ciertas digresiones, porque es interesante, ¿no? Que es normal, o sea, es normal, claro. ¿No? Con esa fractura que va desde 1808, desde que comienza 1809, sobre todo nosotros, con el acta del 10 de agosto, que por eso pregunté ahí en la conferencia, les digo, bueno, han leído el acta del 10 de agosto por lo menos para decir que ahí se dice claramente, estaban gobernando en nombre del rey, ¿no? Entonces, era la parte hispana, la parte española es la que nos sigue sosteniendo. Lo que sí he notado es que a raíz en estos 200 años, bueno, Ecuador no tiene 200 años como república. No, pues desde 1830, estamos cerquita. Estamos cerca. 6 años. No, Ecuador no existía en 1822. La fundación. No, para Ese nada. fue el distrito sur de la Gran Colombia. Ahí fue cuando Quito fue anexado por la batalla de Pichincha. Salvo el 24 de mayo. Es que el 24 de mayo, sé que vamos ahí a tener digresiones, pero el 24 de mayo los quiteños perdimos frente a Colombia. ¿Ya? Porque ¿quién defendía? A ver, pongamos, Sucre venía por el sur, y él mismo en el parte va diciendo, cuando él llega a lo que es, casi digo Aloha, siempre se me va, Machachi, llega ahí a Machachi, él dice, los españoles están pertrechados ahí, o sea, para él no había ecuatorianos, no había nada, para Sucre cuando llega al sur, él ve españoles, es decir, las costumbres de tener las chamarras, de andar a caballo, de tener el sombrero, el mismo poncho, que no es de aquí, sino es una costumbre griega, muy griega. El chagra. El chagra, entonces, él era muy español, o sea, cuando él llega y ve a los de esa zona, lo que está viendo es españoles. Entonces, y ahí mismo justo esa es la parte que en la batalla de Pichincha los quiteños perdimos frente a Sucre. Claro, lo estoy diciendo aquí en un instituto y simplemente para hacer alusión al personaje, nada más. Coincidencias de la existencia, ¿no? Yeah. Entonces, claro, a partir de ahí, claro, Quito toma otro trasfondo porque ya dejó de ser la audiencia de Quito y pasó a ser parte del distrito. Del departamento del sur. Cuando el departamento del sur, es decir, el proyecto colombiano, bolivariano, la Gran Colombia, sí, entra en crisis, el 13 de mayo de 1830 es cuando comienza a separarse aquí. Pero la verdadera independencia de Colombia, no de la monarquía española, porque nunca se dio eso, fue entre agosto y septiembre, sobre todo creo que sin el dato no me falla, el 13 de agosto de 1830 cuando se promulga con la Convención de Ambato de 1835 y se abre por primera vez. En septiembre, la primera constitución. Exacto, ya la segunda ya sería esa constitución, la que ya dice, aparece el concepto de soberano e independiente. Yeah. O sea que si vamos por legalidad sería el 2035. Cuando se separa definitivamente. Yeah. Entonces, bueno, ¿y cómo nos ha ido estos 200 años? Bueno, ahí sería un tema de otro espacio. Pero bueno, la pregunta de cajón es aquí. Vamos primero con Héctor. ¿Qué positivo es qué positivo fue la llegada de los españoles acá para nosotros como ecuatorianos? Bueno, como dice Alejandro, realmente gran parte de la cultura que nosotros tenemos hoy, como hispanoamericanos en general, no vamos a decir solamente como ecuatorianos o quiteños, proviene precisamente de esa corona de Castilla, de lo que después sería el Imperio Español. Evidentemente hay un sincretismo con las culturas, en el caso de nuestro territorio, con las culturas andinas, pero sobre todo yo creo que tenemos que dejar esas ideas que solemos tener nosotros de que el curso de la historia fue bueno o malo. El curso de la historia solo es el curso de la historia. Y eso es lo que nos compete a nosotros en la actualidad. Okay. Aceptarlo, estudiarlo quizás,
pero no cuestionarlo. No podemos hacerlo tampoco, Claro. porque a fin de cuentas, primero pensamos de una manera distinta. Tenemos otra clase de libertades que hemos ido ganando a lo largo de los siglos con diferentes constituciones y bla, bla. Entonces entendemos del mundo de una manera totalmente distinta a la del mundo del siglo XVI. Esta pregunta nace porque, claro, en las redes sociales, el 12 de octubre, que el Día de la Raza y este tipo de cosas te dicen, ¿no? Y hay la lluvia de los mensajes que no fuimos como que conquistados, fuimos reprimidos o fuimos Nos cosas saquearon. así, Nos saquearon, nos robaron, claro. Nos robaron y que no te creas Mira, español y la cosa. No, Entonces, es los que- políticos siempre han sido políticos, Exacto. para empezar, O sea, desde el siglo sí, XVI. ahí Vamos estoy con- Robaron desde el siglo XVI. Es que ahí estoy de acuerdo con Ya. él, porque Pero a ver, sigue pasando. Lo que pasa es que las ideologías actualmente necesitan y siempre tienen el mal gusto de irse a la historia para justificar algo. ¿ya? O sea, nosotros se nos metió aquí una historia muy hegeliana de estos eran buenos y estos eran malos. No, o sea, si yo voy a un indígena del siglo XVI, XVII, había tantos indígenas a favor de la corona de Castilla como los de no. O sea, como hablamos, muchos que se resistían, pero otros que estaban de acuerdo exacto, también. o sea, y esos Claro. son los matices Claro. que nos quedaron. O sea, no podemos decir, estos indígenas fueron traidores a los otros indígenas. No, era la época. Por ejemplo, Y como hasta hoy, o sea, tenemos diversidad de pensamiento, para uno puede ser positivo y para otro negativo, en esa época. En esa época teníamos eso. Lo que pasa es que en cierta manera la corona de Castilla lo que buscaba era atraer a los otros y a veces no de manera violenta. Siempre se les decía, mire, van a tener estos beneficios si se nos unen. Hoy en día parece que, no sé, estamos como en pequeñas islas entre nosotros mismos que ya nadie confía en nadie, pero el ser quiteño era ser inclusivo. Lo que dijo él, en la Segunda Guerra Mundial, muchos que vinieron de la Segunda Guerra Mundial Huyendo, se ¿no? casaron con quiteñas aquí. Tú puedes ver familias judías de origen, tanto alemanes con el papá era alemán, o era checo, o era rumano, o era húngaro, pero con apellidos hispanos. O sea, y tú vas a ver en Guayaquil, igual, las migraciones de la Primera Guerra Mundial, también, o sea, es decir, la esencia mismo del hispano, incluyendo en general de todos, es que somos muy inclusivos. Claro, es decir, que aquí, a propósito de esta unión entre nacionalidades o el tema del hispanismo, es decir, no hay o no existe actualmente aquí, o a través de esta línea del tiempo, personas que sean netamente españolas o netamente francesas. Yo no creo, a menos que literalmente hayas migrado, nacido en Francia, nacido en España y traído acá. Y vengas No, con tu difícilmente. familia, ¿no? O sea, si tu papá era español y se casó con una quiteña, pues tú ya no eres español, pues Ya tú no eres eres quiteño. mestizo. Lo que pasa es Básicamente. que ese viene un tema curioso. Lo que pasa es que en el siglo XVI, XVII y XVIII, para el mundo hispano, no había el concepto todavía de nacionalidad. Es que el Estado-nación es del siglo XIX. Exactamente, entonces Claro, nosotros antes eso estamos... era no, todo un lo que pasa es que universo. antes era un reino, o sea, a ver, Los reinos. éramos reinos, y claro, los reinos tienen otra naturaleza de análisis que diferente a del Estado-nación. Porque claro, antes del Estado-nación, claro, tú tienes ahora tu cédula y te dicen nacionalidad ecuatoriana, pero antes lo que te decían era, tú nacías aquí en Quito y tú pertenecías al virreinato del Perú. ¿Ya? O sea, en sí tú eras peruana. Claro, hoy en Ya. día decir eso es como que te agarran. Y haciendo esto un símil a la corona de Castilla, o Y sea, claro, tú eras de la porque corona. tú, a de ver, Castilla. lo que pasa es que aquí en América tú no había nacionalidad, lo que tú eras católico y súbdito del rey, no había más cosa. Ok. O sea, tú te podías mover de aquí a Nueva España, Tenías católico, la misma nacionalidad, podríamos decir. digamos que la misma condición de súbdito ya. súbdito del rey, y tú te podías mover libremente. Pero sí, como para que la gente entienda de manera más fácil, sí, es como la misma nacionalidad. Ya, Exacto. digámoslo así. Para que se entienda, pero no, ese concepto no existe hasta el siglo XIX. Hasta el que siglo es la idea de la Entonces Estado-nación. eso era positivo. Lo que pasa Vivíamos es que, en mira, una gran comunidad americana, así como la comunidad económica europea. Exacto. es así, que ya es más, Exacto. nosotros Voy a teníamos, eso, es era que nosotros positivo. teníamos, y cualquiera de los que nos están escuchando, y le invito a cualquiera, que revisen el Real de A8. ¿Ya? El Real de A8, que se acuñaba en el Potosí, que era la audiencia de Charcas, era la moneda por excelencia, que incluso en la independencia de Estados Unidos,
apareció el término Spanish Miller Dollar. Es decir, el Congreso de Estados Unidos toma la moneda española producida aquí en América, ¿ya?, como moneda de curso de cambio de los Estados Unidos, de los recientes Estados Unidos, el real de A8. Que esa va a ser la moneda base para el peso mexicano, el peso chileno, el peso argentino. Alguna vez nosotros tuvimos peso, después para la reforma de 1884 apareció el sucre, tenemos el peso colombiano. Entonces, esa moneda, el real de A8, era la moneda de uso de comercio internacional. Yeah. O sea, nosotros teníamos el comercio con Asia porque el Pacífico, digamos, Filipinas era parte de esta unión que teníamos nosotros aquí. Interesante. Entonces, y en ese caso Quito era parte de esos reinos, porque no habían nacionalidades. De esos reinos y de esas economías. Y de esa economía, claro, éramos parte de esa economía. Es decir, tú podías abrir una empresa de aquí en Buenos Aires y tener otra acá, otra en Lima, y no había la tramitología de que el trámite de que sacan la nacionalidad de esto, que no, era todo. O sea, lo que pasa es que, como bien señalamos con Héctor, estamos interpretando a reinos desde la visión de estados-naciones, cuando eso no existía en el mundo hispano todavía. Cuando se comienza a fragmentar esa monarquía en los 4 continentes, aparecen estos estados-naciones, que parece que uno rivaliza con otro rivaliza con otro. Empieza como una competencia, ¿no? ¿Quién crece más económicamente, científicamente? Pero bueno, en el mundo hispano también existía eso, ¿no? La carrera entre Lima, por ejemplo, y Ciudad de México. Sí existía. Porque siempre era la más hay identidades regionales, a fin de cuentas. Pero no era lo mismo, por ejemplo. Lo que pasa es que tú tenías el situado, el gasto situado, ¿no? El fondo situado, que eran los situados. Que, por ejemplo, los reinos más ricos daban préstamos baratísimos a los reinos más pobres. Hoy en día andas con crédito. Anda, sácate al VIV, saca toda esta parte. No sé si les pasa a nuestra audiencia, pero yo me siento aquí como que estoy en una máquina del tiempo con ustedes. Es que esa es la historia. Es que esa es la historia. La historia es viajar en el tiempo y ver lo que sucede, no ir a juzgar. Simplemente es ver qué había y qué sucedía, nada más. O sea, evidentemente desde nuestras posiciones actuales y la filosofía política que tengas, probablemente vas a decir, uy, ojalá esto no hubiera pasado, ojalá esto sí hubiese pasado, ¿no? Pero uno como historiador en realidad tiene que analizar la historia de la manera más objetiva posible. Se pueda, sin emociones. Ajá, es que es complicadísimo. Y eso es lo más duro. Y sobre todo, chicos, que sea digerible para nuestros estudiantes, porque claro, o sea, cuando hablamos de historia y este tipo de temas, es como que al cerebro, o sea, no le gusta mucho, pero abordarlo de esta manera, una manera muy simple, muy sencilla, y sobre todo, ¿no? Saber nuestras raíces o saber los antecedentes para lo que hoy es Quito es sumamente enriquecedor. Lo que pasa es que, como te digo, si el quiteño conociera que era el Real de A8, por ejemplo, aquí en Quito, cualquier persona, aquí encontré familias que hacían ojo, era moneda de plata y otras de oro. Ya. Que cuando ya desapareció la monarquía española aquí, porque ya no hubo más, esas monedas lo que hicieron fue fundirlas o hacerlas cucharillas. Cualquier familia que tenga... Los cubiertos de plata eran hechos de reales de A8. Claro. O sea, pero no sabían, se olvidaron que esa era la moneda de curso global. O sea, la primera divisa global. Y eso lo tenía el mundo hispano. Y por el mundo hispano, el mundo quiteño. O sea, quiteños, o sea, cualquier quiteño. O sea, por eso digo, hay que entenderla desde esa visión de, no de Estados-naciones, sino de, digamos, de reinos, porque... O de regiones. Posiblemente más de regiones, porque esto dependía, por ejemplo, para el patriota ecuatoriano decir que esto era parte del Perú, es como, ¡ah! Me estás ofendiendo, ¿cómo? Entonces, sí era cierto, por ejemplo, cuando pasó lo del el 2 de agosto de 1810, vinieron negros y pardos de Lima. De Lima. ¿Ya? Por eso le llamamos el cuartel real de Lima, que no era su nombre, era el cuartel de la Real Audiencia. Era el cuartel de la Real Audiencia, en realidad. O sea, tan conectados estábamos que venían las tropas de Lima. Claro que para ese momento estábamos dentro del virreinato de la Nueva Granada. Lo que pasa es que en la historia hay que desmenuzarla tanto, es complicadísimo de explicar justamente, y más para gente que no está metida en estos temas, es muy, muy complicado de explicar precisamente por eso. Pero es un mundo apasionante que te puede llevar a entender
incluso tu nacionalidad de hoy, tu identidad de hoy, a tu familia, las decisiones de los políticos, cualquier cosa puede explicarse realmente a través de la historia. Es que sí, exactamente. Porque imagínate, tú crees, depende de qué te contaron en la escuela, qué te contaron en la universidad. Claro. Y de ahí vas a tener los presidentes que hemos tenido. Exacto, mira. Los alcaldes que hemos tenido. Lo que te cuentan es eso, ¿no? Que la Fundación Española vino, te conquistó y se acabó, pero no te cuentan que hay también otros reinos en esa época que vinieron acá, ya con más detalle, sino de forma muy general. Sí, lo que pasa es que era un reino, ¿cómo te digo? Lo que pasa es que era la mentalidad de reinos. Así es, y luego tú, con toda tu parte de tu entorno, el contexto que te dicen, no, es que nosotros hubiésemos estado mejor si no nos conquistaban, porque nuestros reinos tenían full oro, vinieron, nos saquearon, es que mira, y cosas así. Entonces, mira, te van alimentando de es que estos temas. el oro, ¿tú crees que las iglesias del centro histórico de Quito se hicieron con voluntad y con, no sé, con el aire, con maíz, mazorca? La casa en el aire de Carlos Vives. O sea, lo que aquí se iba el quinto real, pero de ahí para construir las iglesias, el casco histórico de Quito no se hizo con maíz, buenas voluntades, ¿no? Sino con... Era porque la caja real, el rey, todo, el oro con eso se hacía aquí. O sea, generalmente el oro se hizo aquí. Mira tú, o sea, se invirtió aquí mismo. O sea, es que es por lógica. Tesoro. ¿De dónde va a salir esa ciudad? Exacto. ¿De dónde va a salir la ciudad? Pero por el otro lado, los matices, ¿no? O sea, sí se fueron llevando también. Sí, ya vamos a... O sea, no vamos a decir que todos invierten en América. No, obviamente. Sí se fueron llevando, siempre hubo políticos corruptos también, Sí. que se enriquecieron a costa que de vieron las la- arcas del que Estado. vieron oportunidades. Que en realidad le estaban estafando al rey también. Básicamente, lo que Ajá. pasa es que el rey... Pero siempre hubo eso No, también. en eso indiscutible, eso es indiscutible. Y otro mito también que se genera en torno a esto es que nos vinieron a conquistar los españoles, los que salían de la cárcel, la gente... Eso... Eso en el primer viaje de ¿Qué Colón, pasó? nomás. Pero- Ni siquiera eran todos. No, ni siquiera eran todos, porque llegaron abogados, llegaron astrólogos, Pero cartógrafos. sobre todo campesinos. Pero todo campesino, sí, eso sí es cierto. A ver, vamos a ser claro. A Pizarro le dicen que es un vil ignorante, ni sé qué, ni sé cuánto. Pero cuando van al mercado o están haciendo una fiesta, siempre están pidiendo cecina de cerdo, un chanchito, bien que se comen eso. Esa era su El labor. hornado. Él era Comerciante. no, él era criador de chanchos, en realidad. Ya, O sea, él sabía cómo criar y además eso es un arte. ya. Es un arte, hay que tener una técnica. Es decir, hoy sería como, digamos, tipo Pronaca, pero el tipo producía. Ya. O sea, era un emprendedor. Digamos que, prácticamente. y claro, esa época, si solo en avión nos da cosas viajar. Claro. En esa época, y el Atlántico, que es una de las cuestiones Llenarse más... de valentía para... Claro, salir al salir. océano no es cualquier cosa. Claro. En Cualquier barquitos persona. de papel, porque uno cree que los galeones, todos esos barcos de aquella época eran como ahora los transatlánticos. No, nada que ver. Entonces, Barquitos chiquitos. y eran, ¿qué te diré? No. O sea, sorteando todos los To- peligros que tenía el Es que océano. no le tenían miedo a la muerte. Eso era. Esos no le O sea, tenían. eso era lo que hoy Porque llaman no los tenían chicos. nada que perder. Y no eran tenían hombres- nada que perder, exacto. Eran hombres sin miedo. ¿verdad? Es Sin que miedo le- al éxito. Sin miedo al éxito se van y a lo que venga. Chuya Ya. vida. Chusa vida, algo así. Pues bien, chicos, que necesitaríamos unos 20 podcasts de estos para descifrar o para dar a conocer, ¿no?, a nuestra comunidad qué es Quito y nuestras raíces, ¿no? Porque de eso se trata también, de dónde venimos, de dónde estamos y ¿A dónde a vamos? dónde vamos. Sobre todo eso, que Ok. eso es lo que más me preocupa. Entonces, para un poco La para- historia ya está, el futuro es lo que está en nuestras Exacto. manos. claro. Un poco Pero, ya para cerrar- ¿de qué contamos? ¿Cómo para- lo contamos tal vez? Para Ese es el cerrar tema. este espacio, en definitiva, para ti, como Héctor López Molina, ¿qué es Quito para ti? A ver, Quito para mí es la ciudad que acogió a mi familia. Yo soy quiteño de segunda generación apenas. Mi familia viene de diferentes partes, con lo que te decía, la migración interna. No vienen de Riobamba, vienen de La Tacunga, vienen de Ambato, si voy más atrás, en Guayaquil, Guaranda. Diferentes lugares del mundo, a través incluso de los exámenes de ADN, que me ha Sí. sorprendido eso. Entonces, Quito es la ciudad que acogió a varias generaciones de mi familia y se ha convertido en el lugar que hoy, al que hoy le dedico la mayor parte de mi investigación histórica, de hecho. Entonces, para mí Quito es mi hogar. Quito es el lugar en el que, por el que trabajo y para el que trabajo, además.
Así que yo puedo decir que Quito quizás ocupa, después de mi familia, el segundo lugar de prioridad en mi vida. Qué lindo, o sea, qué lindo saber qué es Quito para uno. Y para ti, bueno, igual de esa manera, claro, mi familia, tengo raíces castellanas, tengo raíces andaluzas, y básicamente, bueno, incluso en uno de las familias que funda Quito es uno de los Armijo. Claro, de ahí viene también parte de los Armijos. Es curioso porque también se asentaron en Loja, otros siguen en la misma península. Entonces, para mí Quito es, ¿cómo te digo? Es mi modo de ser también. O sea, amo mi ciudad, me entristece lo que le pasa, pero sobre todo siempre he buscado cómo entenderla. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos es Collahuaso. Cuando descubrí que los Collahuaso apoyaron a la conquista castellana en contra del incanato, entonces digo, o sea, todavía tengo ahí mucha tela que cortar, muchísima tela que cortar. Pero como, de ahí sí me apego a las palabras de Héctor, claro, para mí Quito es, digamos, después de Dios, de mi pareja y de mi persona, Quito vamos a entender qué mismo nos pasó. Excelente. Con eso me quedo, chicos. Muchas gracias por su valiosa presencia, y a ustedes. Esto es Quito. Quito no solamente es una tierra de luz, es una tierra de historia, de tradiciones, de cultura, todo un fenómeno es Quito para nosotros. Un rompecabezas muy bonito. Y súper. A veces hay malos entendidos. Pues ya nos quedó un poco claro, ¿no? Cómo es este tema. Y pues bien, a viva voz y a la cuenta de 3 vamos a decir que viva Quito. 1, 2, 3. ¡Que viva Quito! Muchas gracias por su presencia.